La casa de la que vamos a hablar en este video ha sido el epicentro de dos sucesos muy aterradores que hasta la fecha no tienen una explicación lógica ni un culpable en el caso del primer suceso. Esta casa es conocida como la casa de los asesinatos del Hacha y en este video te voy a contar la historia de lo que pasó con esta casa en 1912 y también en años más recientes con otro suceso aterrador que pasó en esta misma casa. En Iowa se encuentra esta aterradora casa, que como dije en un principio, ha sido el epicentro de dos sucesos muy aterradores. Por años se le consideró como una casa embrujada y desde que ha estado abierta al público, muchos han intentado pasar una noche ahí para descifrar sus misterios y encarar a las entidades que creen que habitan dentro de la casa. Pero antes de llegar a la actualidad, empecemos con el inicio de esta historia, los sucesos que ocurrieron en 1912. Pasaba la medianoche del 10 de junio de 1912 y de entre las sombras de la noche salía una misteriosa figura del jardín, dispuesta a cometer unos crímenes aterradores que marcarían la casa y toda la historia de esa vivienda. Adentro de la casa estaban 6 niños y 2 adultos. El padre Josiah y su esposa Sarah y sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul, eran la familia Moore, una familia de clase media bastante bien acomodada que realmente no sufrían mucho en lo económico, aunque eran una familia relativamente grande para el momento. El 9 de junio, Catherine, la hija de 10 años, invitó a 2 de sus amigas a pasar la noche. Las pequeñas, Ina y Lena Stillinger, de 8 y 12 años respectivamente. Las niñas se pasaron la tarde entera del 9 de junio en un evento de su iglesia cercana, donde participaron en un programa por el festejo del Día del Niño. Y después del evento, Sarah, en compañía de las 3 niñas, regresó a casa alrededor de más o menos las 10 de la noche, según los comentarios de los vecinos de la familia Moore. Y a las 7 de la mañana del 10 de junio, Mary Peckman, una vecina de la familia Moore, empezó a preocuparse porque la familia Moore era una familia muy madrugadora. Entonces desde muy temprano daban señales de vida, se veía al padre saliendo de casa, a la madre a través de las ventanas, pero esa mañana la familia Moore no se veía por ningún lado. La casa parecía estar incluso todavía a oscuras para esa hora de la mañana en la que normalmente la familia ya estaba despierta o al menos activa. La vecina Peckman se dirigió a la casa y tocó a la puerta en algunas ocasiones sin recibir respuesta desde adentro. Esto la preocupó e intentó abrir la puerta, pero la puerta tenía llave y estaba cerrada por dentro, así que no hubo fuerza alguna que ella pudiera ejercer sobre esa puerta que hiciera que se abriera, así que pues buscó otra solución, y su solución fue llamar al hermano de Josiah llamado Ross Moore, y cuando Ross llegó a la casa, abrieron con las llaves de repuesto que tenía él. Juntos entraron a la casa y empezaron a inspeccionar toda la casa. El primer cuarto al que llegaron era el cuarto de invitados, un cuarto donde se habían quedado las hermanitas Stillinger, y lo que encontraron fue completamente aterrador y sirvió como preludio de lo que encontrarían en las siguientes 2 habitaciones. Las cabezas de las niñas habían sido destrozadas, por lo que posteriormente se supo que era un hacha. Ross Moore, después de ver esta escena, llamó a la policía y la policía llegó un rato después, y fue cuando la policía empezó a inspeccionar los otros cuartos. No se sabe si Ross y la vecina ya habían inspeccionado los otros 2 cuartos, pero lo que reportó la policía que estaban en los otros 2 cuartos era igual de aterrador que lo que habían encontrado en el cuarto de invitados. La policía encontró que toda la familia Moore había sufrido el mismo destino que las invitadas Stillinger, y era que habían sido golpeadas en la cabeza hasta la muerte. Los médicos y forenses llegaron a la conclusión de que la familia Moore había sido atacada alrededor de las 12 de la madrugada y el culpable o los culpables del crimen habían empezado, según lo que ellos creen, en el dormitorio principal. El padre de la familia, Josiah Moore, fue el que recibió la mayor cantidad de golpes, pues su cabeza quedó básicamente destrozada. De hecho, reportes de la época dicen que de sus ojos no se encontró rastro alguno, que básicamente su cabeza quedó pulverizada. Después de visitar la habitación principal con los padres, el atacante o los atacantes llegaron a la habitación de los niños, donde procedieron de igual manera con los niños
con un golpe a la cabeza con el hacha. Posteriormente, el atacante o los atacantes salieron de la habitación de los niños y su última parada fue la habitación de los invitados donde se encontraron con las hermanas Stillinger. Y aquí es donde los oficiales se dieron cuenta que muy posiblemente Lena Stillinger se había defendido del atacante o los atacantes porque era la única que no se encontraba como en una posición como si hubiera estado dormida al momento del ataque, sino que se ve que se intentó mover o defender antes de ser atacada. Algo también aterrador y curioso fue que durante la visita de los perpetradores o el perpetrador de este atroz crimen, todos los espejos de la casa fueron tapados con cortinas o con alguna tela que encontró el atacante, y esto pues realmente fue muy sospechoso porque algunos investigadores del caso llegaron a pensar que incluso la persona que había perpetrado tales crímenes a lo mejor tenía algún padecimiento mental y pues no estaba completamente en sus cabales y por eso estaba, no sé, tapando las cosas, o algunas teorías también que se barajearon en ese momento fue que era alguna especie de asesinato ritual y por eso mismo se habían tapado los espejos, pero nunca se llegó a ninguna conclusión del por qué se habían tapado los espejos en esta vivienda. Hubo muchos sospechosos durante la investigación, pero destacan dos. Uno era un reverendo de la zona que era conocido por tener algunos problemas mentales y tener un registro de acoso a niños pequeños. Esto y que vivía cerca de la zona fue lo que lo relacionó con los homicidios, pero este reverendo logró demostrar que se encontraba en otra zona completamente alejada de la casa de la familia Moore. El otro sospechoso a destacar fue un senador del estado de Illinois. De este senador se dice que tenía dos hijas, y una de las hijas, según los rumores, tenía un romance con el padre de familia Josiah Moore, y de acuerdo a los rumores o sospechas de ese momento, fue el senador el que había mandado asesinar a Josiah y a toda su familia por el romance que había tenido con su hija. Esta teoría no se sustenta tanto, porque pues obviamente el senador tenía alguna especie de coartada en su momento, no se le podía relacionar directamente con los crímenes, y además pues si este senador, de acuerdo a las sospechas que se tenían en ese momento, hubiera mandado matar a Josiah por esta situación del romance con su hija, pues simplemente hubiera mandado matar al padre de familia. No había necesidad de mandar a atacar a toda la familia y menos de tal manera, por lo cual también fue descartado como sospechoso y nunca se atrapó a ningún sospechoso realmente, ni se condenó a nadie por los crímenes de la familia Moore. Así que hasta el día de hoy hay muchas teorías y personas en internet que tienen incluso sospechosos que no fueron tomados en cuenta en ese momento, pero solamente son teorías, ningún sospechoso jamás fue arrestado por los crímenes. Pasaron unos cuantos años en los que distintos dueños se fueron apropiando de la casa y cada uno de los posteriores dueños fue haciendo ciertas modificaciones a la casa, intentando modificar la casa para así dejar en el pasado la historia de los asesinatos de la familia Moore. Pero en 1994, Martha Lynn y su esposo adquirieron la casa en una venta pública. Al principio Martha estaba un poco en contra de comprar la casa porque ella tenía un negocio que era un museo local, pero el museo había caído un poco en ventas y su esposo estaba buscando otra forma de tener ingresos, así que lo que pensaron fue en comprar esta casa, restaurarla a su estado original de 1912 para así tener como una especie de lugar turístico por todo este boom que estaban teniendo los lugares embrujados, lugares donde habían ocurrido asesinatos, lugares donde se creía que habitaban demonios o fantasmas. Entonces pues el esposo de Martha pensó que a lo mejor este era un buen lugar que podían adquirir a un costo relativamente bajo y después de restaurarlo ofrecerlo como una atracción turística del estado de Iowa. Ya para el año 2014 la casa era una visita obligada para todos los que pasaban por el estado de Iowa y querían experimentar una experiencia paranormal. Y una de estas personas que estaba interesado en pasar una experiencia paranormal era un cazafantasmas que contactó a los dueños y al cuidador de la casa llamado Johnny House, ya que este cazafantasmas quería pasar la noche dentro de esta casa en compañía de sus padres. Al cuidador de la casa, Johnny Hauser, que era el que se encargaba de las visitas y de las reservaciones para pasar la noche, pues al principio se le hizo un poco extraño esta situación de que una persona quisiera pasar la noche en esta casa embrujada con sus padres, pero pues había visto personas muy extrañas queriendo pasar la noche porque era parte del atractivo, pasar la noche en una casa embrujada donde habían sucedido sucesos aterradores, como en este caso
los asesinatos de la familia Moore. Pero ciertas cosas le levantaron como que un poco de sospechas al cuidador de la casa llamado Johnny, porque el inquilino que iba a pasar ahí un par de noches, el cazafantasmas, cuando lo conoció por primera vez, llevaba un atuendo como tipo militar, como de camuflaje, café, y aparte vio algo muy sospechoso. El inquilino traía un cuchillo de caza bastante grande, pero nuevamente no le dio importancia porque pues había visto casos muy extraños de personas que habían querido pasar la noche ahí, así que simplemente pues le pareció extraño, pero no le dio importancia. También al momento de Johnny ir a dejar a los inquilinos, que era el cazafantasma, con sus padres a la casa para que pasaran la noche ahí, le pareció como algo curioso, algo que le dijo el cazafantasmas antes de retirarse, y esto fue que él se iba a encargar, entre comillas, de todas las entidades que se encontraban adentro y que iba a liberar la casa de todos estos espíritus. Esto nuevamente se le hizo curioso, pero al final le dio igual y dejó a esos inquilinos ahí pensando en que iba a regresar al otro día para a lo mejor ver si se quedaban otra noche o si con una noche había sido suficiente. Así que se fue y dejó a los inquilinos. Pero al otro día, luego al despertar, se dio cuenta que tenía bastantes mensajes y que aparte en algunas noticias locales se hablaba de que una persona había sido apuñalada en esta famosa casa de los asesinatos de los Moore. Y esto, pues al principio a Johnny le preocupó porque la casa era su principal fuente de ingresos y según las entrevistas él decía que pues lo primero que pensó fue que se iba a quedar sin trabajo si alguien había sido apuñalado dentro de la casa y por ende la casa iba a tener que ser cerrada y se iba a quedar sin trabajo. Pero ya después, con la cabeza un poco más fría y un poco más preocupado por sus inquilinos, pensó en ir corriendo para ver qué había pasado y si sus inquilinos estaban bien. Cuando llegó se encontró con una noticia pues curiosa pero bastante aterradora, y fue que el cazafantasmas que se supone que se había quedado en la noche con sus papás había sido apuñalado dentro de la habitación donde habían sido asesinados los niños Moore. Pero lo más aterrador y curioso de todo esto fue que según los oficiales que encontraron al cazafantasmas, este había sido apuñalado por él mismo. No había un atacante ni nada, sino que todo indicaba que él mismo se había atacado con el cuchillo que él cargaba. Afortunadamente el cazafantasmas no murió y se recuperó de la herida, pero posteriormente en entrevistas él reveló que pues no se acuerda de nada de lo que sucedió esa noche, que lo último que recuerda es que él visitó cada una de las habitaciones donde se habían cometido los asesinatos en 1912 intentando retar o provocar a las entidades que se encontraran en esta casa para intentar desaparecerlas de la vivienda y que la vivienda ya no estuviera embrujada, y que cuando entró en la habitación de los niños intentó provocar nuevamente a estas entidades y de ahí no recuerda nada. También dijo que él no estaba buscando ni fama ni dinero por esta situación, que realmente él estaba buscando combatir a estas entidades o estos demonios que se encontraban en la casa porque era lo que hacía él, y que de hecho el cuchillo era para de alguna manera buscar alguna confrontación física con las entidades que se encontraran en la casa, y que era algo que hacía, que incluso él normalmente portaba un arma de fuego, pero que no sabía si las leyes locales de Iowa le permitían portar un arma de fuego, y por esta razón solamente había llevado su cuchillo de caza para fantasmas. Y esta fue la historia de la casa de los asesinatos del hacha. Lamentablemente la familia Moore nunca encontró justicia en sus asesinatos y nunca nadie supo quién fue el verdadero culpable de sus muertes. Y posteriormente con el caso del cazafantasmas también nunca se va a saber qué fue lo que realmente pasó, si el cazafantasmas encontró alguna clase de entidad que lo obligó a apuñalarse o simplemente quería ganar un poco de fama aprovechándose de la casa de los asesinatos del hacha. Pero dime cuál es tu opinión acerca de este caso, déjame el comentario acá abajo en la cajita de comentarios, suscríbete al canal para que no te pierdas de ningún video que suba en un futuro, deja tu like, comparte y nos vemos en el siguiente video.